Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver 4 hábitos que empeoran la salud de tus huesos. Cuando hablamos de la salud de los huesos y sobre todo asociado a la posibilidad de aparición de osteopenia o osteoporosis, ¿qué ocurre? Que nos tenemos que ir a etapas muy anteriores, que es donde realmente nos tendríamos que haber preocupado de tratar de adquirir la mayor cantidad de densidad ósea posible. ¿Esto cuándo ocurre? Pues entre la adolescencia y, vamos a decir, la etapa inicial de la juventud, es decir, hasta los 30 años aproximadamente, la creación de hueso es continua y se crea mucho más de lo que se destruye. ¿Por qué? Y de joven, ¿por qué se destruye hueso, verdad? Pues porque el hueso es un tejido vivo. Se está, pues como todos los tejidos, está en constante regeneración, pero con una particularidad. El resto de los tejidos mantienen el número de células habituales, excepto la masa muscular, que ya sabemos que en función de lo que la trabajemos, pues también puede aumentar de tamaño. Bueno, pues en el caso del tejido óseo pasaría algo parecido. Si nosotros, gracias a la dieta y al ejercicio físico, conseguimos el máximo de depósito de calcio y de otros nutrientes, es decir, de mejora de la composición del hueso, es en esa época, después, a partir de los 40 o 35-40, podríamos decir que se invierte, se destruye más que lo que se crea o lo que se renueva, sobre todo si no lo hacemos bien, porque si lo hacemos bien podemos mantener ese equilibrio. Ya hemos visto 2 factores que nos ayudan a alcanzar el máximo de creación, pues evidentemente también nos ayudarán a alcanzar el máximo de renovación de esas células óseas que se están destruyendo continuamente. Ya os digo que a partir de una edad es un proceso natural asociado al envejecimiento, por lo tanto, primero nos tendríamos que preocupar de alcanzar ese máximo de densidad ósea y después de alcanzar un mínimo de destrucción o un máximo de renovación de esa pérdida de hueso que ocurre con el envejecimiento a medida que cumplimos años. Y con 35-40 años nadie piensa directamente en el envejecimiento, estamos en la flor de la vida, pero nuestros huesos empiezan a decaer a marchas forzadas si no le ponemos remedio o si nuestro estilo de vida lo favorece, que lo puede favorecer con mucha facilidad, ya vais a ver. Además, tenemos que tener en cuenta que la osteoporosis no es algo exclusivo de las mujeres, que podríais pensar pues que se preocupen las mujeres de mantener su masa ósea, ¿no? En los hombres también puede ocurrir. Es verdad que es menos habitual, menos frecuente y generalmente menos grave, pero también es algo que puede ocurrir y que puede condicionar la autonomía, la calidad de vida, sobre todo ya en la tercera edad, ¿no? Que es cuando aparecen los problemas asociados a la aparición de esa osteoporosis, como una mayor fragilidad de los huesos, una mayor facilidad para sufrir roturas. Y por lo tanto pues, vamos a preocuparnos, ¿no? De aquello que hacemos para mejorar la salud de los huesos. O al contrario, que es de lo que os voy a hablar hoy, de aquello que hacemos que empeora la salud de los huesos. En primer lugar, un mal hábito, aparte de que podría tener otros problemas de salud asociados, pero un mal hábito sería mantener un consumo muy elevado de sal en la dieta, no de sal directamente para condimentar, sino de alimentos ricos en sal que contengan ese exceso de sal y que por lo tanto no somos a veces realmente conscientes de la cantidad de sal que estamos consumiendo y por lo tanto
podríamos estar alterando el equilibrio también del calcio. ¿Por qué? Porque un exceso de sal favorece una eliminación del calcio a través de la dieta y podríamos estar haciendo indirectamente que ese calcio no se esté depositando de manera adecuada en los huesos, que es donde debería ir directamente. Bueno, no siempre, porque el calcio también es un mineral que se utiliza en la contracción muscular. Por lo tanto, es en parte esa necesidad de calcio continua para la contracción muscular también la que hace a veces que salga de los huesos, que es su depósito natural, pues igual porque la dieta no tiene suficiente cantidad de calcio, no está aportando aquello que necesitamos para cubrir todos los requerimientos de renovación de calcio y de utilización de ese calcio en otras funciones que no es solamente esa de fortalecer los huesos. Así que ese consumo excesivo de sal, evidentemente, estaría asociado a una peor renovación de las células de los huesos. Por otro lado, ese consumo de calcio se podría ver afectado en su absorción, es decir, pues si yo consumo suficientes lácteos y alimentos ricos en calcio, pero realmente tu cuerpo no los está absorbiendo. ¿Por qué? Porque combinamos ese calcio con otras sustancias que se adhieren a él e impiden que el cuerpo las utilice. Por ejemplo, la combinación del café con leche es muy mala para la absorción de ese calcio. El té también impide, por ejemplo, la absorción del calcio y algunos componentes vegetales, esos denominados antinutrientes, también podrían fijarse al calcio e impedir su utilización. Por lo tanto, deberíamos, por ejemplo, consumir los lácteos separados de estos alimentos. Por ejemplo, un momento muy bueno para tomar un yogur de postre, que sería evidentemente un lácteo con un buen aporte de calcio, sería la merienda o, por ejemplo, en la cena. ¿Por qué? Porque no aparecen frecuentemente estos alimentos que impiden su absorción, ni café, ni té, legumbres tampoco, y tampoco tendríamos un exceso de consumo de vegetales crudos. Bueno, a veces si cenamos una ensalada, pues igual no es el mejor día para tomarse de postre el yogur. Igual tendríamos que elegir otro día y ese día de la ensalada, pues favorecer, por ejemplo, el consumo de fruta como postre. Esto dentro de una alimentación variada y equilibrada se evita. Pero si nosotros, bueno, pues imaginaros que la única leche que consumimos es la del desayuno y es con café o con té, pues la absorción del calcio se ve bastante reducida. Un exceso de fósforo en la dieta también puede afectar a esa renovación del hueso, es decir, podría favorecer la pérdida de masa ósea. Este exceso de fósforo se asocia generalmente al consumo de alimentos procesados o ultraprocesados ricos en aditivos que llevan ese fósforo. Cualquier palabra en un listado de ingredientes que lleve fosfato, por ejemplo, o fosfórico, podría estar asociado a ese fósforo que va a aparecer en exceso. Por ejemplo, derivados cárnicos, refrescos de cola, por ejemplo, tienen una alta cantidad de ácido fosfórico, más alimentos así que puedan llevar fosfatos, pues, generalmente esos son los más abundantes. Por ejemplo, fijaros en las etiquetas de los jamones cocidos, que muchas veces llevan ese tipo de ingredientes y es un alimento que generalmente se considera saludable y de fácil digestión. Pues igual si lo consumimos en exceso nos está haciendo aumentar esa cantidad de fósforo frente a la cantidad de calcio, porque lo que causa problemas es el desequilibrio entre uno y otro. Es decir, deberíamos consumir la misma cantidad de calcio que de fósforo para favorecer esa renovación del metabolismo óseo. Los dos
participan directamente. Y por otro lado, tendríamos también una baja exposición solar. Actualmente el miedo al sol es, diríamos que omnipresente, es decir, durante muchos años nos dicen o nos han estado diciendo que para protegernos del sol teníamos que salir de casa ya con las cremas puestas, porque cualquier radiación solar nos podía producir un cáncer de piel. No es exactamente así. De hecho, el exceso de celo en la radiación solar está produciendo también muchos problemas de salud, muchas veces asociados a los déficits de vitamina D. Se debe tomar el sol con cabeza, es decir, evitando los riesgos, pero teniendo en cuenta que es la mejor manera de activar la vitamina D, de que se sintetice. Y esa vitamina D es imprescindible para la salud de los huesos y para muchas otras funciones, pero es, vamos a decir, que algo primordial en el caso del metabolismo óseo. Ese metabolismo óseo que hace favorecer la renovación de las células que forman parte de la estructura del hueso. Si se favorece la pérdida pero no mejoramos la renovación, ¿qué ocurre? Que ese hueso cada vez va perdiendo mayor densidad ósea. Por lo tanto, una exposición al sol de alrededor de 20 minutos es suficiente, sobre todo en épocas de alta radiación solar, para mejorar esa síntesis de vitamina D. Pues, elegimos esos 20 minutos, después nos cubrimos ya así a la sombra con ropa o con las cremas solares y de esa manera pues ya estamos protegiéndonos y al mismo tiempo mejorando esa síntesis de la vitamina D, que todavía aún mejor, con lo que se sabe actualmente, si la asociamos también a la vitamina K, esa vitamina K que obtenemos a través del consumo de vegetales, de verduras principalmente de hoja verde, que también participa en unión con esa vitamina D en el metabolismo del calcio, favoreciendo que vaya al hueso y no a otros tejidos. Y por último vamos a añadir un quinto mal hábito que favorece la destrucción o la no renovación de las células del hueso, y es la vida sedentaria. Se debe mantener ciertas actividades físicas que generen algo de impacto en los huesos. En los niños, por ejemplo, y adolescentes es lo que más favorece la síntesis de hueso para alcanzar ese máximo. Bueno, pues durante el resto de la vida pues también favorecería esa síntesis de nuevas células, esa renovación de los huesos. Ya que se llama un deporte de impacto, bueno, pues en sus versiones, vamos a decir, más impactantes, pues podrían ser correr, por ejemplo, o saltar a la comba, pero por supuesto, pues caminar, subir y bajar escaleras también podrían considerarse, en este caso, buenos ejercicios para favorecer esa renovación de las células del hueso, aunque generen menos impacto que otras actividades. Pero claro, esto dependiendo de la edad, pues también influye muchísimo. Así que, bueno, pues mantener cierta actividad física siempre va a ser bienvenido también en la mejora de la calidad de la salud de los huesos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.